Hola, soy Julieta Fierro. Qué bueno que siguen en este curso. Y si es la primera clase que toman, bienvenidos. Como siempre, lo más importante es dar los créditos al enorme grupo de personas que están colaborando en este proyecto. Y entre ellos están ustedes. Queremos que nos escriban, que nos hagan comentarios. ¿Qué quieren? ¿Qué no les gusta? ¿Qué les aburre? En fin, porque solo así vamos a construir un buen curso. Hoy les voy a platicar sobre la Luna, nuestro satélite natural de mayor tamaño. Le voy a dar vueltecitas para que vean el lado oculto de la Luna. Y como ven, es muy diferente al lado que vemos. El lado que vemos tiene zonas grises muy extendidas y el otro lado está bien cacarizo. Y ahora vamos a ver por qué. Como les decía, la Luna es nuestro mayor satélite. De vez en cuando hay pequeños mundos que se acercan a la Luna o a la Tierra y pueden ser satélites temporales de nuestro mundo. De hecho, ahora hay un objeto que tiene una órbita en forma de haba que se mueve por detrás de la Luna y luego se acerca al Sol, que se llama TO 1986, que para todo fin práctico podría definirse como un satélite compartido entre el Sol y nosotros. Pero pronto caerá al Sol y ya no lo vamos a tener. Además tenemos miles de satélites artificiales. Podríamos imaginar que aquí tengo un objeto cualquiera que quiero poner en órbita y si lo aviento, llega a cierta distancia y después se cae. Si yo lo aventara mucho más rápido, llegaría más lejos. Y si yo fuera muy poderosa, podría aventarlo tan lejos que llegaría a la orilla de la Tierra y tendería a caer y a caer y a caer y se volvería un satélite de la Tierra. Pues justamente esos son los satélites artificiales. Los ponemos en órbita a una velocidad tal que quedan girando, como cayendo continuamente para tratar de llegar al fondo de un barranco y nunca lo logran y están orbitando alrededor de nuestro mundo. Esta idea la tuvo Newton, pero se puso en práctica hasta el siglo pasado. Estos satélites artificiales constituyen lo que se llama la chatarra espacial. Y no es bueno que haya tantos, porque de vez en cuando colisionan unos con otros y unos satélites descontinuados pueden lastimar a otros. En principio, la reglamentación internacional obliga a los satélites, cuando ya les queda muy poquito combustible, a aventarlos hacia la Tierra para que se desintegren porque se friccionan con la atmósfera o mandarlos lejos del sistema solar. Pero los dueños de los satélites quieren usar el combustible hasta el último instante y no siempre lo hacen. Y además algunos satélites desprenden partículas, tornillos, en fin, una serie de objetos, paneles, que se quedan ahí como chatarra. Y por supuesto están todos los satélites militares, que no sabemos exactamente dónde están. Pero en fin, estamos defendiendo la limpieza del espacio. Yo he estado en Viena, en las Naciones Unidas, para tratar de convencer a las autoridades que es muy importante no dejar en órbita tantísima chatarra espacial. La Luna, para los mexicas, parecía un conejo. Las partes oscuras, como habíamos visto en la clase de Mesoamérica, les parecía un conejo que estaba dentro de una vasija. Y yo les sugiero que cuando vayan a algún museo de antropología y estén los códices mesoamericanos, los vean y traten de descubrir a tantísimas lunas que están ahí. O si van al Museo del Templo Mayor, recuerden que la Coyolxauhqui era una deidad lunar y el hermano la descuartizó y ella dio origen a todas las estrellas. Por desgracia, México no quiere ser el ombligo de la Luna. Ya sé que está en las páginas de internet, si buscan la etimología,
pero mis compañeros de la Academia de la Lengua, que son nahuatlatos, me dicen que no tiene nada que ver, que hemos modificado mucho las palabras que decimos, pronunciamos en náhuatl y ya es otra cosa, y que probablemente venga del pueblo mexica, que es el que dominó el altiplano de México. La Luna es mucho más pequeña que la Tierra. El diámetro es 17% del diámetro terrestre. Y de pura chiripa, la distancia entre la punta noroeste de México y el extremo sureste es del mismo diámetro que la Luna. Por eso en Universum, que es un museo de ciencias, pusimos este fresco porque nos dio muchísima emoción. Esta casualidad no tiene nada de particular. Como vimos durante la clase de Galileo, vimos que las fases de la Luna son los días y las noches de la Luna vistos desde la Tierra. Y también vimos que Galileo pensó que las partes oscuras de la Luna eran mares y les puso nombres como el mar de la tranquilidad y la serenidad. Posteriormente se calculó la gravedad superficial de la Luna y sabemos que es 17% de la terrestre. Y esto hizo que muchos pensadores, astrónomos muy serios, llegaran a la conclusión que en la Luna podía haber habitantes y podían volar, porque si había agua en estos mares de Galileo y la gravedad superficial era tan pequeña, llegaron a pensar que se podría volar en la Luna. Ahora sabemos que no es verdad. No hay atmósfera en la Luna y para poder volar, al menos en un avión o con alas, se requiere de una atmósfera. Nuestra Luna es mucho más grande con respecto a la Tierra que otros satélites respecto a sus mundos. Aunque hay satélites más grandes que nuestra Luna en el sistema solar, como algunos de Júpiter o de Saturno, respecto de su mundo, pues son rocas muy pequeñitas. En cambio, nuestra Luna es muy grande. Y esto pues, nos hace tratar de entender por qué es tan grande a diferencia de otros satélites. Podemos ver la Tierra desde la Luna. Se ve, como seguramente han visto en las imágenes de los libros, como un mundo muy azul. Y de vez en cuando la Tierra pasa delante del Sol, visto desde la Luna, no llega a eclipsar al Sol totalmente porque su diámetro aparente es demasiado pequeño, y lo que sucede es lo que se llama un tránsito. Cuando un mundo pasa delante de una estrella y no logra cubrirlo totalmente, se llama un tránsito. Y podemos ver desde la Tierra tránsitos de Mercurio y de Venus, y desde la Luna podemos ver el tránsito de la Tierra delante del Sol. Estamos acostumbrados a que la Luna se ve enorme cuando está cerca del horizonte y mucho más pequeña cuando está lejos del horizonte. Pero esto es un efecto óptico. En esta imagen vemos dos círculos naranjas, uno rodeado de círculos grandes y otro de círculos pequeños, y como ven, se ve más grande cuando está rodeada de círculos pequeños. Un fenómeno óptico de este estilo sucede cuando vemos a la Luna muy grande en el horizonte y muy pequeña en el cenit. Y para que lo prueben, pueden construirse un tubito de papel y voltear a ver la Luna cuando esté en el horizonte y van a ver qué diámetro tiene, y cuando esté en el cenit y van a ver que es exactamente el mismo. Y si lo ven al día siguiente o al mes siguiente, van a ver que el diámetro de la Luna siempre es el mismo. Lo que sucede es que la presencia de objetos conocidos como edificios, montañas o árboles hacen que dé la sensación que la Luna es muy grande. Otra cosa que sucede es que la Luna se ve más rojiza cuando está en el horizonte. Esto se debe a las partículas de polvo que están suspendidas en la atmósfera. Resulta que el polvo atrapa la radiación azul y verde del Sol
y deja pasar la roja. Y cuando la luna está en el horizonte, la cantidad de atmósfera que tiene que atravesar su luz es mayor que cuando está en el cenit y por eso la vemos rojiza. Bueno, las fases de la luna son la base de nuestro calendario. Se repiten cada 29 días y medio y esto hizo que muchas personas de la antigüedad hicieran calendarios de 30 días, como vimos en la clase que se refirió a Mesoamérica. Ahora vamos a ver por qué la luna siempre nos da la misma cara. Y para entender esto, le voy a pedir a Gustavo que pase, por favor. Vamos a suponer que ustedes son las estrellas. Si ustedes vuelta sobre su eje, pues pueden ver su brazo, su espalda, el otro brazo y su cara, porque está rotando sobre su eje. Ahora va a dar vueltas sin rotar sobre su eje. Y ustedes, si fueran las estrellas, dirían, no, pues respecto de las estrellas, Gustavo no está rotando sobre su eje. Así es que si Gustavo se mueve así, pues aunque esté haciendo círculos pequeños, no está rotando sobre su eje. En cambio, si está como en una fiesta y está moviéndose de un lado a otro, sí está rotando sobre su eje. Ahora vamos a ver cómo se mueve la luna. Entonces, la luna siempre le da la misma cara a la Tierra. Vamos a suponer que yo soy la Tierra. Entonces, este es el lado que vemos, el lado de los mares, muy bien. Entonces, empieza a girar alrededor mío, siempre dándome la misma cara. ¿Qué es lo que sucede? ¿Ustedes ven el costado de Santiago? Sí. ¿La espalda? Sí. ¿Su cara? Sí. Quiere decir que Santiago sí está girando sobre su eje respecto de ustedes. Y además se está trasladando alrededor mío. El periodo de rotación y de traslación de Santiago es el mismo. Y por eso la luna siempre me da la misma cara y él siempre me da el mismo costado. Y por eso siempre vemos la misma cara de la luna. Del otro lado no siempre es de noche. Hay veces que tiene su lado día y su lado noche, igual que el resto de la luna. Muchas gracias. Ahora, ¿por qué hay cráteres en la luna? ¿Por qué hay tantísimos cráteres? Algunos investigadores pensaron, antes de los viajes a la luna por tripulaciones humanas, que eran como los jalapascos que están cercanos al Valle de México. En estos casos se filtra agua y como cerca de Puebla, por ejemplo, como el magma está muy cerca de la superficie, esta agua que se filtra se transforma en vapor y hace una explosión y produce un cráter. Estos se llaman jalapascos y son de origen volcánico. Y hay muchísimos, son muy bonitos, algunos tienen agua. De lejos se parecen a una montaña común y corriente, pero vale la pena que los visiten. En cambio, hay otro tipo de cráteres que son los cráteres de impacto. Si un objeto cae a gran velocidad sobre otro objeto, se pueden producir cráteres. Y no sabíamos los astrónomos cuál era el origen de los cráteres de la Luna hasta que humanos no fueron a la Luna. Y descubrieron que los cráteres de la Luna son cráteres de impacto. ¿Cómo se generan? Bueno, para eso te voy a dar unas canicas que van a ser los cuerpos impactantes. Y de baja velocidad el cuerpo impactante simplemente se queda en la superficie. En la Tierra hemos descubierto muchos objetos, muchos meteoritos en la superficie de la Tierra y por eso están en algunos museos o en algunos planetarios. Pero ¿qué tal si el objeto impactante se mueve a alta velocidad? Duro. Formó un cráter de impacto. A ver, haz más cráteres, por favor. Con fe. Más fuerte, ya te dio susto. Más fuerte. ¡Duro! ¡Bien!
Entonces ahí produjo toda una serie de cráteres de impacto. Eso sucede en la Luna. Y eso también hace que lentamente se vaya pulverizando la superficie de la Luna, porque impactan continuamente cuerpos que muelen la superficie, incluso en los sitios donde hay derramas volcánicas que vamos a ver en breve, y esto hace que toda la superficie de la Luna esté cubierta de polvo muy fino. Hay muchos otros objetos del sistema solar que tienen cráteres de impacto. Mercurio, los satélites de Saturno, por ejemplo. Mimas tiene un cráter de impacto enorme. Incluso está fracturado este mundo y seguramente se va a convertir en 2 satélites nuevos cuando se termine de fragmentar por algún otro impacto muy fuerte. Otros mundos del sistema solar tienen cráteres de impacto. En Mercurio, por ejemplo, son notables y tienen estos rayos de materia expulsados durante el impacto. Mimas, uno de los satélites de Saturno, tiene un cráter enorme. De hecho, no sé si no ven, pero en la Guerra de las Galaxias se inspiraron en este satélite para construir la Estrella de la Muerte. Y este satélite incluso tiene una fractura enorme que cubre gran parte de la superficie y probablemente si cae otro meteorito con esa misma potencia, se rompa este mundo. Es muy importante medir la densidad y la forma de cráteres de impacto de un lugar. Si tiene una superficie, una gran cantidad de cráteres de impacto, sabemos que es muy antigua, porque ha estado expuesta durante milenios a la intemperie. En cambio, si hay poquitos cráteres y tiene los bordes muy bien definidos, sabemos que es un cráter reciente, que no ha tenido el desgaste del impacto de otros lados, y de esta manera tenemos una aproximación de la edad de la superficie de un mundo. Si es muy lisa y hay poquitos cráteres, sabemos que es una superficie joven, y si está muy impactada, sabemos que es una superficie antigua. En la Luna también hay volcanes, y estos son de color blanco. Bueno, más clarito que los demás, porque son ricos en calcio y en aluminio, y son muy reflejantes. Y hay zonas donde hay una gran cantidad de cráteres de impacto, que sabemos que son zonas antiguas. Se superponen unos cráteres con otros, igual que cuando llueve podemos ver las perturbaciones, las gotas en el agua, como producen perturbaciones en un charco de agua cuando llueve. Y por supuesto hay ya imágenes muy procesadas de los satélites que han ido a estudiar la geología lunar y han analizado la proporción y la edad y la densidad de cráteres para conocer mejor a nuestro satélite. En la Luna hubo vulcanismo, pero no un vulcanismo semejante al de la Tierra, donde hay volcanes. Los derrames de lava de la Luna son inmensos y se produjeron por grietas enormes en la Luna que inundaron los valles cercanos. Y por eso hay estos mares extensísimos, porque las lavas del interior de la Luna inundaron regiones muy vastas. Gustavo nos va a explicar cómo son las rocas de la Luna. Lo que tenemos aquí es un basalto volcánico afanerítico. Esto quiere decir que no podemos ver diferentes minerales dentro de esta roca. Todos se ven de la misma forma, aunque la composición no sea la misma. Estas rocas provienen del enfriamiento de lava volcánica, por eso podemos ver las burbujas, que es donde queda atrapado gas entre la lava, y pues al ser liberado y cuando se solidifica, quedan esta clase de piedras que se llaman basaltos. Como nos explicó Gustavo, los basaltos de la región de Ciudad Universitaria son de origen volcánico y se asemejan muchísimo a las rocas de la Luna. Los astronautas fueron a las regiones más planas, más bajas,
donde hay basaltos, y la mayor parte de las rocas que trajeron de la Luna son muy parecidas a esta que acabamos de ver. Simplemente el tamaño de las burbujitas es más pequeñito, pero se parecen mucho porque son justamente de origen volcánico. El lado que vemos de la Luna, como vimos, es muy oscuro porque hay grandes derramas de lava, y el lado opuesto tiene una densidad de cráteres mucho más alta. Y es, entre otras cosas, porque está expuesto a la intemperie, por decirlo de alguna manera. La Tierra está de un lado, la Luna está lejísimos, pero de todas maneras, y las partículas que se acercan hacia la Tierra, que es la que tiene mayor gravedad, impactan sobre el lado que no vemos de la Luna, y por eso la densidad de cráteres es mayor de aquel lado. En la Tierra también hay cráteres de impacto, pero son mucho más escasos, porque en la Tierra hay tectónica de placas, la corteza de la Tierra se está renovando continuamente y esto borra los cráteres de impacto y por eso vemos menos. Además, cuando cae un objeto del espacio a la Tierra, se fricciona con el aire, se calienta y se funde en gran medida. Y también por eso hay menos cráteres de impacto en la Tierra que en la Luna. Claro que de repente hay unos cráteres de impacto tremendos, como el de Chicxulub, donde cayó un asteroide de gran tamaño en lo que es ahora la península de Yucatán y arrojó mucho material al espacio, pulverizado, que se repartió en la atmósfera terrestre e impidió que entrara la luz del sol, y por eso se murieron las plantas que comían los grandes dinosaurios herbívoros, y esto hizo que los grandes dinosaurios carnívoros también murieran. Y bueno, pues esto produjo una de las grandes extinciones que ha sufrido la vida en la Tierra. Seguramente han escuchado de la luna azul. En general la luna no se ve azul. Esto se refiere a cuando hay 2 lunas llenas en un mes. Como saben, hay meses de 31 días, las fases de la luna duran más o menos 30 días, y de vez en cuando el mes comienza con una luna llena y por lo tanto hay una segunda luna llena en ese mes. A esa se la llama la luna azul. Antes de continuar, vamos a ver cómo se exploran las capas geológicas de la luna. Para explorar las capas geológicas de algún mundo, se utilizan taladros. En la Tierra se utilizan para saber dónde hay petróleo, por ejemplo. Diego nos va a enseñar cómo se han tomado muestras de las capas de la Luna. Vamos a utilizar el mismo pastel y él va a enterrar un popote dentro del pastel y va a extraer una muestra del contenido del pastel. Y ahora nos va a mostrar cómo se ven los diferentes ingredientes de los que está hecho el pastel. En general lo que se hace es que se corta ese tubo para ver de qué está hecho el pastel, pero en este caso Diego lo va a probar y nos va a decir de qué está hecho ese pastel. Chupa fuerte, a ver. ¿Está rico? Sí, está bueno y sí, se puede notar que... A ver, toma otra muestra. Ay, perdón. Sí, la composición del pastel es distinta. Después de pasar la capa de cajeta, hay una capa de pan, que es como la más profunda que enseña la cámara, y hay otra de cajeta que recubre también el interior. A ver, vamos a volverlo a hacer. Otra muestra. A ver, ¿por qué no dejas que experimente el aire? Y ahora sí, tápalo. Sí, ahí está. Ahí vemos. Se puede ver lo que yo decía. Hay una capa de la harina, luego hay otra capa de cajeta y por último hay una como de cremita. Que esa no puede succionar aquí porque se quedó aquí, pero aquí está. O sea, no la puede probar, pero ahí está. A ver, prueba ahora. Si puedo alcanzar la cremita que no llegué la primera vez.
No se deja. Esta se atoró más que la otra. Pero sí, ahí se ve la composición. Yo lo que pude probar fue aquí, la capa de la harina, digamos, como del pan, la de cajeta, y la que quedó por probar fue la de cremita que está ahí. O sea, se puede ver que es como una tricapa ahí, ¿no? Los impactos entre mundos son comunes y lo fueron más en el pasado, porque el sistema solar cuando se formó tenía más materia en un disco y esta materia se fue aglomerando para formar los mundos. En el caso de la Luna, se piensa que existía otro mundo muy parecido a Marte en la vecindad de la Tierra. Y hace unos 13.800 millones de años, este mundo colisionó contra la Tierra. Se desintegró y aventó partículas al espacio que formaron un anillo alrededor de la Tierra. Poco a poco este anillo se fue aglomerando, las partículas sólidas, las rocas de este anillo se fueron aglomerando y formaron a la Luna. ¿Por qué pensamos esto? Primero, porque la Luna es más joven que la Tierra. Quiere decir que su formación fue más reciente. Y en segundo lugar, porque la composición química de la Luna se asemeja muchísimo a Marte. Y además es muy grande respecto de la Tierra en comparación con otros mundos. Ahora, este tipo de modelos a los científicos no les gusta mucho. Preferimos modelos elegantes, sencillos. Las leyes de Newton nos gustan mucho, las de Einstein. En cambio, esto de que un mundo vino y chocó contra la Tierra y rebotó y se hizo el anillo y se hizo la Luna, no nos gusta mucho. Pero de todas las teorías de formación de la Luna, es la que mejor ajusta a la información que tenemos. La Luna es responsable de las mareas en la Tierra y Santiago nos va a ayudar a entender qué son las mareas. Aquí tenemos un globo que representa una salchicha voladora. Y vamos a suponer que este dulcecito es un hoyo negro. La salchicha voladora va por el universo. Entonces, a ver, muy bien. Entonces, ¿qué le pasa a la salchicha voladora? Cuando llega cerca del hoyo negro, que tiene una gravedad enorme, este pedazo de la salchicha voladora casi no siente atracción gravitacional porque está lejísimos del hoyo negro. En cambio, este lado siente una enorme atracción porque está muy cerca y le pasa exactamente lo que está mostrándonos Santiago. La salchicha voladora se estira. Ahora vamos a pasar al caso de las mareas terrestres. Entonces aquí tienes a la Tierra y vamos a suponer que en este caso la salchicha voladora son los mares de la Tierra. Y aquí tenemos a la Luna. Cuando la Tierra está en esta posición, los mares se abomban tanto en la dirección de la Luna como en la dirección opuesta, porque esta parte de los mares siente una gran atracción, esta no siente atracción y el efecto neto es que se acercan mucho los mares del lado de la Luna y se quedan rezagados los que están del otro lado. La Tierra se atrae de manera intermedia. Cuando la Tierra gira, desaparecen las mareas y después cuando vuelve a girar, se vuelve a estirar en dirección opuesta. Así es que las mareas se producen de los dos lados de la Tierra, porque el agua se queda rezagada de un lado y se atrae del lado opuesto. Muchas gracias. Uno de nuestros alumnos presenciales me está diciendo que se entiende bien este problema de las mareas con la salchicha voladora, y tiene razón. Muchos de los habitantes de México no vivimos cerca de las costas y nunca vemos mareas y no les entendemos. Pero una de las herramientas de la ciencia es irse a un caso límite, a un caso extremo para entender los casos intermedios. Y si utilizamos el hoyo negro y la salchicha voladora, entendemos muy bien el efecto
de este estiramiento. La expresión para las fuerzas de marea es la siguiente. Depende de una constante, le puse K, pero es irrelevante, podemos pensar que es 1, y depende de la masa del objeto atractor, en este caso la Luna, de la masa del cuerpo que siente las mareas, en este caso la Tierra, y del diámetro del objeto. Por eso utilicé una salchicha voladora que tenía un diámetro muy grande. Para todo fin práctico, nosotros tenemos un tamaño insignificante respecto del diámetro de la Tierra. Nosotros medimos a lo más un par de metros. Bueno, aquí tenemos un colega que mide más que eso, pero bueno, en general un par de metros. En cambio, el diámetro de la Tierra son 12,000 kilómetros. Es decir, en el caso de la Tierra es un objeto extendido donde sí se producen mareas, en nuestro cuerpo para todo fin práctico no. Y depende de la distancia que hay entre el objeto que siente la atracción y el que lo produce. Es decir, disminuye muy rápido con la distancia. Y por eso, aunque los planetas estén alineados y cosas así, pues no sentimos mareas de estos objetos porque están tan alejados de nosotros. Las fuerzas de marea rompen. Si Santiago hubiera seguido estirando su salchicha voladora, la hubieras roto en muchos pedazos. Y esto sucede cuando un objeto alargado se acerca a algún satélite. En este caso, un cometa se acercó mucho a la Luna, se rompió y cayó sobre la Luna, y por eso produjo esa serie de cráteres alineados sobre la superficie lunar. Han ido personas a la Luna. Este proyecto fue un proyecto político, básicamente, durante la Guerra Fría, donde estaban confrontados los Estados Unidos con la Unión Soviética, pues cada nación quería mostrar su poderío. Y una manera que hicieron los norteamericanos fue ir a la Luna. Solamente en la última misión, en el Apolo 2, solamente en la última misión, la que se llamó Apolo 17, fue un geólogo. Todo el resto de los tripulantes que fueron a la Luna fueron militares, porque el objetivo era demostrar el poderío norteamericano. Y después de esa misión Apolo 17 se suspendieron las misiones a la Luna, porque en realidad ya se había pasado de moda esto de que fueran los astronautas, y es una lástima porque las primeras rocas que trajeron los militares de la Luna pues no tenían chiste, porque ellos no distinguían entre una roca y otra. Es más, las sacaron y las expusieron, se oxidaron rápidamente y no sirvieron para estudiar realmente la superficie lunar. Posteriormente ya las pusieron en contenedores con nitrógeno, que es un gas inerte, y ya se pudo estudiar el contenido de las rocas lunares y, entre otras cosas, conocer la edad de la Luna, y por eso tenemos esta teoría de formación de la Luna. Los astronautas dejaron huellas en la Luna y se ve claramente cómo está cubierta de este polvo muy fino. Y esas huellas van a quedar ahí miles de años porque no llueve en la Luna, no hay atmósfera, no hay viento. Lo único que les va a afectar son, como decía antes, el viento del Sol, que las carga las partículas eléctricamente y empiezan a brincar unas respecto de otras, y pues esto con el tiempo va a borrar las huellas, o si cae otro asteroide, por supuesto, y produce un cráter, pues las va a borrar. Fue un cochecito a la Luna, y eso fue un gran avance tecnológico, y se piensa llevar misiones a la Luna. Resulta que en las regiones polares hay impactos de cometas que están compuestos básicamente de diferentes hielos, y hay hielo de agua ahí. Y una de las dificultades en llevar tripulaciones a otros mundos es sobrevivir. Como les he mencionado en alguna otra clase, para sacar 1 kilo de lo que sea de la Tierra y llevarlo al espacio, se requieren 1000 kilos de combustible. Así es que el no tener que llevar agua a la Luna para poner misiones allá, pues es muy importante. Aquí está, por ejemplo, un mapa donde se muestra dónde hay un impacto de cometa en la Luna.
El sueño de los astrónomos es poner radiotelescopios en los cráteres de la Luna. Sería fantástico poder observar desde ella, pero todavía estamos muy lejos de eso. La importancia de llevar misiones humanas a la Luna y que vivan allá radica en que tenemos ganas de llevar misiones a Marte. Y es un buen ensayo llevar personas a la Luna y ver qué dificultades tienen y ensayar ahí. Ya para terminar, les quiero leer un poema, no soy buena leyendo. La Luna se puede tomar en cucharadas o como una cápsula cada 2 horas. Es buena como hipnótico y sedante, y también alivia a los que se han intoxicado de filosofía. Un pedazo de la Luna en el bolsillo es mejor amuleto que la pata de conejo. Sirve para encontrar a quien se ama, para ser rico sin que nadie lo sepa, y para alejar a los médicos y a las clínicas. Se puede dar de postre a los niños cuando se han dormido, y unas gotas de luna en los ojos de los ancianos ayuda a bien morir. Bueno, acuérdense que la ciencia tiene que ser dulce. Hagan la tarea, está en internet. Ahorita no interrumpí ni les dejé tarea en la clase para que volteen a ver al cielo y vean a la luna.